Relain se ha caracterizado por contar con grandes personalidades, referentes nacionales e internacionales, expertos en los temas propios de nuestra red. Y una vez más, nuestro magno evento se engalana al presentar la conferencia magistral Competencias Gerenciales para la Competitividad de las MIPES, impartida por el doctor César Chachua, miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores SNI y evaluador del Programa Nacional de Posgrado de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Doctor en Ciencias Económicas y profesor investigador de tiempo completo en la sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional, IPN. Sus líneas de investigación son Comercio Internacional, Política Económica y Administración de las MIPES. Ha publicado varios artículos y libros a nivel nacional e internacional. Este compartir de experiencia técnica académica sin duda aportará al crecimiento de nuestra pasión por la investigación. Bienvenida comunidad Relain. Bienvenido, doctor César Chachua, conferencista orgullosamente Redesla. Redesla, la red de estudios más grande de toda Latinoamérica. Bien, comparto material y como les comento, voy a hablar de un tema bastante interesante que es las MIPES, que considera fundamental para el desarrollo de la economía de nuestro país y de la economía mundial. ¿Pero qué son las MIPES? Siempre ponemos MIPES, MIPES. ¿A qué se refieren MIPES? Micro y pequeñas empresas. Y hay muchos términos más comunes, pymes, que son pequeñas y medianas. También me llama mucho la atención el tema de NAMIPE. Me pregunta, pues, ¿qué es NAMIPE, doctor? Pues son nano, micro y pequeñas empresas. A continuación voy a definir mejor, según el INEGI, a qué se refiere ese tipo de empresas. Sin embargo, es importante explicar un poco el origen de esas empresas. ¿Por qué ese tamaño de empresa? La nano es de un dueño de empresa. Conocemos muchas empresas de un solo dueño. El ejemplo son las llamadas tiendas del barrio, la tienda de la esquina, que tiene un vecino, vamos a comprar unas golosinas y lo demás. Son nanoempresas. Y la microempresa van hasta 10 trabajadores. Y la pequeña, según el sector de actividad, pueden llegar a 50 o a 30 empresas. Quiero hacer una pauta aquí para discutir un poquito el origen de ese tamaño reducido de empresas. ¿Por qué ese tamaño de empresas reducido? Bien, es sencillo explicarlo. Después de la Segunda Guerra Mundial, las economías, los países están devastados. Hay una necesidad de reabastecernos, hay una necesidad de reconstruir la economía. Y como no se puede hacer de un día para otro, se empieza de manera paulatina, paso a paso. Eso es lo que da el origen. El origen tanto, decimos así, pero siempre ha existido. Pero es donde se fortalece el tamaño de empresas reducidas. Porque después de la Guerra Mundial no hay infraestructura, no hay forma de comunicarse, no hay forma de desplazarse. Entonces abastece como se puede. Y entre más cercano, mejor. Ese es donde toma bastante fuerza ese tipo de empresas. Es un poquito de manera cercana la explicación que podemos dar al origen, que no es tanto el origen, insisto, de ese tamaño de empresas. Recuerdo que después de la Segunda Guerra Mundial, los grandes ganadores fueron, en su caso, Estados Unidos, que decide aplicar un plan Marshall, que fue un plan de ayuda para reconstruir los países europeos devastados por la Segunda Guerra Mundial. Y en caso de Japón, después de bombardear Nagasaki y Hiroshima, decide aplicar un plan Dodge. Entonces, ese plan Marshall implica ese tipo de empresas de lo que es nano, micro y pequeñas empresas, que es el interés que tenemos el día de hoy. Podemos ver que la parte de los comercios van de 11 a 30 y industria y servicio van hasta 50. Tiene que ver simplemente con las actividades
o las subsecciones de actividad que implica comercio, industria y servicio. Y el comercio solo son dos subactividades que ofrece el comercio, por lo tanto no hay necesidad de muchos empleados para ese tipo de empresa, comparado a la industria que tiene 16 y son 12 para el sector servicio. Es un poco la pequeña explicación de por qué tenemos menos trabajadores en el sector comercio y mayor trabajadores en el sector servicio. También es importante recalcar aquí el apartado de por qué empieza con cero, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué cero? No hay gente en la empresa y cómo funciona. Estuve en una capacitación alguna vez con funcionarios de INEGI y yo les hice esa pregunta, ¿por qué empieza con cero? Hay empresas sin trabajadores. Me comentaron que cuando INEGI hace su censo, hasta las bodegas se considera unidad económica, porque contiene productos que generan riqueza. Esa explicación que me dieron los del INEGI, porque empiezan con la numeración cero. Y es muy importante aclararlo para nuestros colegas en caso de que nos preguntara un estudiante. Era la explicación que me dieron los funcionarios del INEGI. Entonces, como comentaba, ese tamaño de empresa es muy importante. Pero recordemos también que pierde un poco de importancia al final del estado de bienestar, final de los 70, luego de la crisis petrolera, la crisis de la deuda externa que da pauta al modelo neoliberal 80 y la aparición de la globalización y empresas de tamaño grande, transnacional, multinacionales. Pero a pesar de esto, las nano, micro y pequeñas empresas siempre han tenido un rol fundamental para la economía. Aquí están los datos de noviembre 2023 que saqué de NUE, que dicen que existen más de 5 millones de unidades económicas en el país, de las cuales 5.156.462 son microempresas. Imagínense. Esos datos son claros de la importancia y de la relevancia de las microempresas en el país. Y luego las pequeñas empresas, vemos también la cantidad de unidades que tienen, más de 250.000 que tienen a nivel nacional. Y podemos ver también que las actividades terciarias tienen más de 4 millones de empresas. Simplemente puse ese dato para mostrar que la actividad terciaria es la que tiene el mayor peso en la actividad económica, tanto a nivel nacional como internacional. Y se habla de la terciarización de la economía nacional y la economía mundial. Y podemos ver los datos que 98.69% de empresas a nivel nacional son micro y pequeñas empresas. Como comentaba hace rato, si bien la multinacional como la transnacional tiene un peso muy importante de economía, no deja de lado la relevancia de las micro y pequeñas empresas que generan casi 5 de cada 10 trabajos en el país. Definitivamente no podemos dejar de lado las micro y pequeñas empresas, dado su relevancia en la economía nacional. Y la mayor parte de esas empresas, como son fáciles de generar, tienen un carácter más familiar, familiar por la sangre, que nace entre las familias. Ese es un hecho que no podemos discutir, que son importantes y también impacta en el Producto Interior Bruto del país. Ahora bien, no todo es felicidad para esos tamaños de empresas. Enfrentan muchas dificultades que ya lo hemos visto a lo largo del tiempo y haremos una pausa aquí para discutir sobre las dificultades que esas empresas encuentran. Por ejemplo, habla de la ausencia de preparación en temas empresariales, administrativos o contables. Como comentaba hace rato, muchas de esas empresas nacen en el seno de la familia
Y desafortunadamente, a veces nosotros como familia decidimos crear empresas por instinto. ¿Qué crees? Yo vi a la vecina que está haciendo tacos. ¿Qué tal si hago lo mismo? A lo mejor pega. No tengo nada de capacitación como emprendedor, no tengo nada como empresario, no sé nada de contabilidad. Yo me aviento. Esa es una de las limitaciones de este tipo de empresas de entrada. Y también la falta de confianza hace que se les complica mucho conseguir clientes. Como no han desarrollado esa confianza o no han generado la confianza en la gente, les cuesta mucho poder generar clientes. Y yo tomé unos datos de INEGI para mostrar resultados fundamentales de las dificultades que encuentran esos tamaños de empresa. Uno, la permanencia. Ese gran problema que tienen esas empresas, como la mayor parte nacen por instinto, así es como mueren el día siguiente. Aquí están algunos datos que nos muestra INEGI entre 2019 y 2021, que también por ahí pasó la pandemia. Podemos ver cuántas nacen en 2019 y cuántas nos quedan en 2021. De 4.8 millones que nacen en 2019, nos queda 4.6 millones en 2021. Sí, podemos argumentar que fue la pandemia, pero independientemente de la pandemia, esas empresas como nacen, como mueren. En 2020 podemos ver que nacen 619,000 y mueren más de 1 millón. Mueren más las que nacen. 2021 nace 1.1 millón y mueren 1.5 millones. Insisto, por ahí pasó la pandemia. Sin embargo, uno de los desafíos de esos tamaños de empresas es que no duran en el mercado. Nacen por la mayor parte por un capricho, nacen por instinto, o la idea de la empresa no debe ser un capricho, debe ser una visión. Debemos creer en algo y la mayor parte de empresarios o de dueños lo desarrollan por un capricho. Por tanto, uno de los desafíos muy importantes, como podemos ver en la pantalla, es la permanencia de esas empresas. Otro que es muy importante es el grado de informalidad. Muchas micros, pequeñas, nanoempresas están en la informalidad. Y no es algo que lo hacen por gusto. Recordemos que nuestra economía está a 60% en la informalidad. Entonces, esas empresas nacen en eso y replican ese panorama. Y aquí podemos ver, entonces, cuántas empresas sobreviven en la formalidad y la informalidad. ¿Qué nos muestran los datos? Muertes formales 17.9, muertes informales tenemos 21.8. Entonces, las micro, pequeñas empresas que nacen en la informalidad tienden a morir más rápido que aquellas que nacen en la formalidad. Y es una realidad. ¿Por qué? Porque hay muchas explicaciones. Está en lo vamos a ver más adelante, está en la informalidad, hacen que muchas de esas empresas no se benefician, por ejemplo, de los apoyos gubernamentales. Recuerdo en un estudio que hicimos en 2021, cuando el gobierno daba un apoyo de 25,000 pesos para las empresas durante los primeros meses de la pandemia. Fue muy difícil entre febrero y mayo de 2020, cuando estábamos en mero confinamiento, las empresas están muriendo. Entonces el gobierno decide generar un apoyo y muchas no alcanzaron apoyo porque no cubren con los trámites administrativos, no están informados de que existe este tipo de apoyo. Por lo tanto, muchas empresas de ese tamaño que están en informalidad tienden a desaparecer con aquellas que están en la formalidad. Otro punto muy importante aquí, que otro desafío que encuentran esas empresas tiene que ver con el acceso a financiamiento. Podemos ver los datos que nos dicen. Vemos arriba los que no han
tenido acceso a financiamiento es mayor con aquellos que tuvieron acceso al financiamiento. Y también por ver que la solicitación, además que no tienen acceso, tampoco solicitan. Es muy importante. No solicitan porque seguramente desconocen los trámites. Siempre pensamos que solicitar un crédito nos van a generar problemas. Cuando aquí lo importante es, si yo sé cómo administrar un crédito, lo necesito. Un buen empresario no puede funcionar sin el banco. Necesitamos del banco por la liquidez que tiene para poder financiar nuestros proyectos. Pero las micro pequeñas, además que no solicitan, aquellas que solicitan no cumplen con los trámites, con el papeleo que se necesita. Es otro problema que tienen esas empresas, el acceso al financiamiento. Aquí podemos ver también lo de solicitud que tenemos. Podemos ver que pocas empresas, según el tamaño, solicitan el acceso al financiamiento y podemos que aumente el porcentaje a medida que crece el tamaño de la empresa. Vean cómo están las empresas grandes, casi 50%, cuando estamos en 24.5% en el caso de las microempresas y apenas 30% en el caso de las pequeñas. El acceso al financiamiento es un desafío muy importante que enfrentamos. Y podemos ver también en cuestión de aceptación y rechazo, podemos ver también que en cuestión de rechazo, aquellas micro que decidieron solicitar, el porcentaje de rechazo es grande en la micro y las pequeñas. Cuando es pequeño, en las empresas grandes. Insisto, por las dificultades que encuentran esas empresas a conformar el papeleo que necesitan para pedir o para ser aceptado o aprobado en el financiamiento. Desconocimiento, no tienen acceso a la información. Que podemos ver también. Bien, esto hace que a nivel nacional competir contra las empresas grandes es un desafío tremendo para ese tipo de empresas. Encuentran dificultades para poder competir con las empresas grandes. Y estamos viendo aquí esas empresas de capacitaciones, por ejemplo, que es un elemento clave en la permanencia de las empresas. El capital humano, que es el elemento fundamental para que funcione una empresa, debe ser capacitado. ¿Por qué? Porque muchos de los negocios en un mundo cambiante totalmente. La pandemia nos ha demostrado. El huracán Otis en Acapulco también nos acaba de demostrar que necesitamos estar siempre alerta y capacitado. Y podemos ver los números. Apenas 14.2% se capacitan en empresas micros. Muy poquito para poder permanecer o para poder ser competitivo en los mercados. ¿Por qué no se capacitan? Muchas cosas pueden explicar eso. Déficit de dinero para capacitación o algunos empresarios creen que capacitar es una inversión que no van a recuperar, que es un gasto, que no es una inversión, que podría ser un debate. ¿Por qué voy a invertir mi dinero en capacitar si mañana se va con la competencia? Había invertido en vano, había hecho un gasto que no va a recuperar. Entonces, mejor busco un capital humano ya capacitado para mi empresa. Pero también en cuanto a la dificultad de que encontrar capital humano ya capacitado, no lo puedo pagar. Entonces, esta es la dificultad también que hace que es difícil que las MIPES puedan ser competitivas en los mercados internacionales. Otro elemento de competitividad tiene que ver con lo que lo explicaba hace rato. Aquí es muy importante. ¿Por qué no capacitan a su personal? Dice 72% que el conocimiento y la habilidad son adecuadas. Entonces, lo que sabe es suficiente. No le pido más. Entonces, el hecho de que estas empresas no exigen a su personal hace que no son competitivas en los mercados. Es exactamente lo que dice el dueño. Creo que sabe suficiente. Con eso yo puedo trabajar. Por lo tanto, esas empresas, la mayor responsabilidad recae en el dueño. Mientras el dueño sabe,
los demás solo lo acompañan. Y es un desafío que encuentran esas empresas. Hace que no son competitivas en los mercados nacionales e internacionales. Aquí podemos ver también algo muy importante. ¿Por qué no desean crecer esas empresas? Es muy interesante. ¿Por qué ustedes no desean crecer? Es decir, pasar de microempresa a pequeña empresa, a mediana empresa y estabilizarse como una empresa grande. En esa respuesta algo me llamó mucho la atención. 47% dicen que están satisfechos con su empresa. Ahí tenemos un gran problema. Los dueños de microempresas no son soñadores, no ven más allá. Entonces, no son soñadores, si no ven más allá, ¿por qué necesito capacitar a mi capital humano? Con que haga lo mínimo es suficiente, yo me encargo de lo demás. Y cuando muero, se muere la empresa conmigo. Esa es una realidad que nos muestran las micro y pequeñas empresas. Estoy contento que tengo, lo maneras así los últimos 5 años me funcionó, ¿por qué voy a cambiar? Pero ese dueño olvida que 5 años son muchos, porque los tiempos cambian en las empresas. Un ejemplo muy simple de eso es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que nace en 94-95, y el acuerdo entre los 3 países, Estados Unidos, Canadá, México, es que se revisa cada 20 años. Un error. Es muchísimo tiempo, 20 años. Con la llegada de Donald Trump y la renegociación de ese tratado, que hoy en día se llama TEMEC, que da forma y empieza sus operaciones en julio de 2020, el acuerdo es regresarlo a 6 años. El contrato tiene una vigencia de 16 años y se renueva cada 6 años, en lugar de 20 como Telecan. Para mí fue una decisión súper innovadora, porque los tiempos cambian con los negocios. Ponemos otra vez Acapulco. Yo les apuesto que si van a Acapulco en un mes, la forma de hacer negocios va a cambiar. Totalmente va a cambiar la forma de hacer negocios. ¿Quiénes van a Acapulco? Nadie. Y llegó, entonces tenemos que adaptarnos a la nueva realidad que nos ofrece Acapulco. Si yo, dueño de empresa, me he ido bien en los últimos 5 años, llega Otis y me aferro a que soy contento con mi empresa, pues no va a poder seguir. Otro punto interesante, porque no crecen complicaciones administrativas. Es un nicho, ya lo comentaba anteriormente. Esas complicaciones hacen que limitan a esas empresas para poder beneficiar o solicitar, por ejemplo, un crédito. Y algo fundamental, la inseguridad. Hacer empresas informales, insisto, no benefician de la protección, para decirlo así, del gobierno o del Estado. Entonces, la informalidad se vuelve un peligro para esas empresas, por eso tienden a morir más rápido. Y aquí está una realidad, la inseguridad es un desafío también que enfrentan estas empresas. Otro punto muy interesante aquí es, como comentaba, el tema de crédito, que ya lo comentamos, podemos ver los créditos. 74% no quieren el crédito. Como comentas, no quieren el crédito. Porque o no saben manejar el crédito, o están satisfechos con lo que tienen, o no quieren crecer, no tienen visión, no sueñan. Una empresa pequeña que no sueña tenderá a desaparecer, porque aquellos que sueñan con innovaciones harán que desaparezcan esas empresas. Vimos el ejemplo de Kodak con las fotos. Si aquí hay colegas de 40, 50, 60 años, conocerán la empresa Kodak, líder en los 90 en fotografías, que no quiso innovar, terminó por desaparecer. Con los 2000 sale una forma diferente de tomar fotos. Hizo que desapareciera la empresa Kodak. Y eso es lo que enfrentan las micro y pequeñas empresas. Esa falta de sueño que tienen esas empresas. Una empresa difícilmente va a crecer si no funciona con el banco.
El banco es una herramienta fundamental para el crecimiento de las empresas. Y de pronto la microempresa no acepta ni siquiera el crédito de las empresas. Y pues, por supuesto, puede haber también ese acceso. Además, que no aceptan, cuando intentan esto, no cumplen con los trámites administrativos, no tienen las garantías que piden los bancos para ofrecer esos créditos. Y aquí los datos son bastante claros sobre las dificultades que enfrentan al acceso al financiamiento. Pues tampoco no culpa aquí la empresa, alguna culpa tiene también el banco, pero yo me enfoco más en el objeto de estudio que son los bancos, el tamaño de empresa que estamos platicando. Bien, esta parte es muy importante. Aquellos que cuentan con financiamiento, ¿cómo reparten su financiamiento? Casi 8 de cada 10 pesos que tienen ese tipo de empresas lo dedican exclusivamente a la compra de insumos. Son empresas que sobreviven. No tienen tiempo de invertir en temas, por ejemplo, como desarrollo de nuevos productos, que es la innovación, que apenas son 7.4%. Es otro elemento que hacen que no son competitivas. Mayor parte de su dinero van directamente en el insumo y lo que sobra apenas va para el pago de los salarios. Cuando invierten para desarrollar productos, no hay lugar para eso. No hay dinero para actividades de innovación, lo que complica lo que es la innovación para ese tipo de empresas. Aquí es un tema muy importante que es el acceso a la tecnología. Podemos ver los resultados que muestran que las micro y pequeñas empresas tienen dificultades a tener elementos computacionales para sus actividades. Por el caso de las microempresas que no utilizan equipo de cómputo. 8 de cada 10 trabajadores de una microempresa no tienen capacidad para tener un equipo de cómputo para los trabajos. Es una realidad el acceso a la tecnología. Y hoy ya sabemos que sin acceso a la tecnología, la competitividad es muy complicada. Ahorita estoy en la Ciudad de México, ustedes están, si no me equivoco, en Oaxaca, y estamos comunicando porque está la cuestión tecnológica, que es una realidad. Y las empresas que no cuentan con eso encuentran dificultades para poder insertarse en la competitividad de los mercados. Y desafortunadamente las micro y pequeñas empresas no cuentan con esas herramientas. Aquí podemos ver también el uso del Internet. Hoy en día es complicadísimo poder trabajar sin Internet. Ustedes, colegas investigadores y no investigadores, saben que, imagínense llegar a la oficina un día y no hay Internet. Muchos de nosotros no podemos hacer nada. Estamos tan dependientes del Internet que sin Internet es difícil trabajar. Porque simplemente revisamos un simple correo, necesitamos Internet. Y la mayor parte de esas empresas carecen o encuentran dificultades a poder utilizar el servicio de Internet. Esto hace que esas empresas encuentran dificultades en la competencia de los mercados. Bien, otros elementos aquí que hemos platicado, el acceso a los trámites gubernamentales, el costo de la materia prima, la cuestión de la informalidad, que comentaba, la capacitación, ese tipo de elementos, como comentaba, dificulta el acceso a la competitividad de las nano, micro y pequeñas empresas. Ahora bien, también comentaba el tema de regulación de la... ¿Cómo pasar a formalidad? También es un problema. No es gratis. Cuesta pasar a formalidad. Hay trámites que tienen un costo. Ahí es muy importante la intervención del Estado o del gobierno que vamos a ver a continuación. Bien, no todo es malo para las micro y pequeñas empresas.
Hemos hablado de las dificultades que encuentran. También, como comentaba, son fundamentales para el desarrollo económico del país. ¿Cuáles son las ventajas que nos ofrecen empresas con ese tamaño? Uno es la comunicación. El pequeño tamaño de la empresa hace que es fácil poder comunicarse con todos los trabajadores de la empresa. Y además se puede asegurar que no se va a manipular o malinterpretar la comunicación que encontramos en las empresas grandes. Empresas bastante grandes, 500 trabajadores, hay riesgo que la información al llegar de arriba hacia abajo se malinterpreta en el trayecto. Lo que no pasa, por ejemplo, con lo que es la micro o la pequeña empresa, lo que no pasa con ese tamaño de empresas. Entonces, la comunicación es muy asertiva con esa empresa, lo que hace que la toma de decisión es también más asertiva y más sencilla. Otro punto muy importante es la flexibilidad que ofrecen estos tamaños de empresa. Es decir, se adaptan a su contexto. Ya lo vimos con la pandemia, como la pequeña o la microempresa logró aplicar técnicas para mantenerse en el mercado. Por ejemplo, algunas microempresas, por ejemplo, son pocos trabajadores, deciden, algunos se quedan en casa, otros muy pocos vienen a la empresa, buscan una forma que sea downsizing para mantenerse en los mercados. Se adaptan a los mercados fácilmente. ¿Por qué? Porque son flexibles y permiten tomar rápidamente decisiones para mantenerse en los mercados. Ese tamaño permite que puedan lograr tomar decisiones y adaptarse rápidamente a la contingencia que enfrentan dentro de los mercados. También la cercanía con los clientes. Eso es fundamental. Generar confianza en los clientes lo hacen las micro, pequeñas empresas. La carta de cliente no es muy grande, por lo tanto, el dueño conoce a todos los clientes, se la acerca con más facilidad y le genera confianza. Cualquier información es fácil reconocer o contactar al cliente y compartirle la información. Eso permite que las empresas puedan moverse rápido para mantener sus mercados y tener cercano su clientela o sus clientes. Como comentaba, con la facilidad que tiene en la comunicación entre todos los trabajadores, también eso permite tomar decisiones de manera rápida y permanecer en los mercados. Recordemos que en la administración, la toma de decisión es un elemento fundamental. ¿Cuántas empresas no han quebrado por una mala toma de decisión? Si la toma de decisión no es efectiva o acertada, la empresa puede fracasar. Por lo tanto, esas empresas tienen capacidad a tomar decisiones asertivas y mantenerse en los mercados por el tamaño de la misma empresa. Ahora bien, una vez que hemos visto la importancia que tienen esas empresas, ¿qué competencias deberían tener los dueños de nano, micro y pequeñas empresas para permanecer en los mercados? Hemos sido testigos de dos elementos a nivel nacional, un choque externo y un choque interno. La pandemia vino de fuera y nos pegó adentro. Más de 1 millón de micro, pequeñas empresas murieron a los 3 meses. Perdimos más de 1 millón de empleos. Es una realidad que todos hemos vivido. Y lo que nos dejó la pandemia es la inflación. Conocemos las consecuencias de la inflación. Y otro choque más reciente es el huracán Otis en el caso de Acapulco, que definitivamente va a impactar en muchos otros estados. Imagínense una microempresa aquí, se dedicaba a mandar uniformes en una escuela de Acapulco, supongamos.
ya hay paro, ya no hay escuela que haga esa empresa. O una microempresa dedica a vender frutas, por ejemplo, verduras. Los camiones no pudieron llegar a Acapulco en su momento y son bienes que se desperdician 2, 3 días. ¿Qué hacemos? C'est también un tema como la crisis migratoria que hemos visto a Chiapas, por ejemplo. Otro tema que impacta a las microempresas. Vieron el paro que hicieron los migrantes de 40 horas. Vieron los camiones parados de mercancías. Imagínense que en ese camión había mercancía de una familia que trabajó todo un año para producir aquel bien y que ahí se echa a perder. ¿Cómo hacemos frente a esos tipos de cosas? Aquí es muy importante entonces que los dueños, los administradores de esas empresas cuenten con ciertas habilidades, con ciertas competencias para poder permanecer en los mercados. Como lo comentaba, algunas de las competencias, la primera que yo recomiendo es la resiliencia. Eso lo hemos visto con la pandemia. La pandemia sorprendió a todos nosotros. La pandemia sorprendió a todos nosotros. ¿Qué hacemos? Si no estamos tranquilos, tomaremos decisiones equivocadas y será el final de nuestra empresa. Muchos empresarios tomaron esta decisión. Muchos. ¿Y qué pasó? Fracasaron. Entonces, una de las decisiones que yo considero importante para la nano, micro y pequeñas empresas es la resiliencia. Saber primero aceptar ese evento. Porque, decía Agustín Reyes Ponce, si aquí tenemos profesores de administración, recordemos el gurú de administración en nuestro país, señor Ponce, que decía que antes de planear, tenemos que prever. Es muy profundo lo que que dijo en su momento Agustín Reyes Ponce. ¿Por qué? Porque hay eventos que no controlamos. Pueden ocurrir, sí. ¿Lo controlamos? No lo controlamos. ¿Qué hacemos ante eso? Tenemos que prever. Siempre aprender a tener calma. Voy a aprovechar también para comentar un tema muy personal que no es el tema de hoy, pero es muy importante. Ayer cuando estaba trabajando me llama mi esposa, mi hija se desmayó y tuvo convulsiones. De repente. Entonces llegué a su casa a las 2 de la mañana hoy. Si tuviera miedo, hubiera llamado a la compañía para cancelar el evento de hoy. Pero me dijo mi esposa, no, no puedes cancelar. Es un compromiso y tienes que cumplirlo. Ahorita mi hija está en el hospital internada. Hay eventos que no dependen de nosotros. Pero si no tenemos la calma suficiente, no podemos hacer frente a las realidades. Y el evento de la pandemia y del huracán nos manda mensaje que aquellos dueños deben tener resiliencia. Primer punto fundamental, la calma. Estar calmado nos permite tomar decisiones asertivas, tener paciencia y siempre pensar en trabajar en equipo, porque solo no podemos. Y la ventaja de la microempresa es que no somos muchos, somos pocos. Entonces, es fácil la comunicación, podemos sentarnos, discutir y tomar decisiones asertivas y readaptarnos, reorganizarnos a la nueva normalidad que nos impone, lo que decía Reyes Ponce, de prever el mundo que nos ofrece. Hay eventos que no dominamos, no controlamos eventos, pero tenemos que hacer frente a esos eventos. Entonces necesitamos tener esa resiliencia para enfrentar esos eventos. Es lo que yo recomendaría como primera competencia que deben desarrollar los dueños, los administradores de nano, micro y pequeñas empresas. Porque pues son muy frágiles. Como nacen, pueden desaparecer. Es muy importante aplicar esta primera recomendación. La segunda es la descentralización. Es lo considero bastante importante. Yo me explico.
Por lo general, como vimos, la mayor parte de nano, micro y pequeñas empresas son empresas de familias, donde el papá o la mamá, en un instinto, en un capricho, decide crear su empresa. Por lo general, se mantiene al frente de la empresa, no involucra a los demás. Y cuando muere, la empresa muere con él. ¿Por qué? Porque no capacitó a a sus hijos o además no delegó una parte de la responsabilidad a los demás. Por lo tanto, las empresas micro pequeñas tienen un organigrama militar o lineal donde la toma de decisión es unilateral desde arriba hacia abajo. Si no involucra a los demás en la toma de decisión, la empresa muere con su dueño. Y una técnica de centralización es el empowerment o el empoderamiento. Aquellos profesores de administración deben conocer ese ejemplo que nos marca los libros, donde en un restaurante el mesero que atiende por lo regular una señora que llega diario a comer en ese lugar, es aquel día llega la señora y no es el vino que la señora acostumbra tomar. Muy molesta la señora que por qué no me atiende si saben que vengo todos los días. Entonces el mesero decide que la cuenta del día de hoy va para el negocio. Sin pedir la actuación de capital, decide así el mesero, no se preocupe, usted es una clienta muy importante para nosotros, la cuenta va para la casa. Ah, bien. Consume la señora y se va, muy contenta. El día siguiente llega la señora con 5 personas. Imagínense cómo la casa, además de recuperar el dinero de ayer, tiene clientes nuevos. Se delegó responsabilidad al mesero y tomó la decisión asertiva que va a generar un bien tanto para él en propina como para la empresa. Entonces, la transferencia es fundamental hoy en día para nano, micro y pequeñas empresas. Tenemos que involucrar a los demás en el manejo día a día de la empresa. Por tanto, el dueño tiene que ceder una parte de las actividades o de la responsabilidad a los demás miembros de su equipo. También que si no está mañana, pueden tomar decisión con mayor seguridad y así el negocio pueda funcionar. Una de las causas de la muerte de las pymes es porque se murió el dueño. Como él es quien sabía todo, se muere y se va con su empresa. Por tanto, la segunda competencia que consideramos fundamental aquí es la descentralización, que es transferencia de responsabilidades, que consideramos muy importante porque involucra a todos los, los elementos, todos los participantes en la actividad empresarial. El tercer elemento aquí tiene que ver con el asunto tecnológico. No podemos hacer nada sin la cuestión tecnológica. Recordemos que comentamos hace rato que una de las dificultades que encuentran las micro y pequeñas empresas es justamente el acceso a la tecnología. Comentamos que es las dificultades que encuentran esas empresas acceso a la tecnología. Pero les puedo comentar también que ese tema está encontrando soluciones. Hoy en día, si ustedes van, por ejemplo, por curiosidad, a la tienda del barrio, pueden encontrar que hoy ya cobran con tarjeta, lo que no pasaba hace 5 años. La pandemia, si bien nos hizo daño, también nos hizo un gran favor. Obligó a muchas empresas a generar elementos tecnológicos. Hoy en día la tienda de barrio te ofrece pago con tarjeta. Eso también limita el tema de la inseguridad. Otro elemento también aquí es el Tratado México, Estados Unidos, Canadá,
que se renegoció en 2020. Uno de los elementos que hace innovador a ese tratado es el capítulo 19, que habla de comercio electrónico. Digitalizar las empresas es un elemento fundamental hoy en día con la nueva normalidad. Las empresas, para mantenerse en el mercado, deben pensar a digitalizarse. Y la pandemia vino a ayudar a esas empresas a aceptar primero y buscar la forma de adaptarse a la tecnología. Hoy en día, muchos elementos tecnológicos tienen costos y precios accesibles, dadas las competencias de los países, las empresas involucradas a nivel internacional. Esa competencia hace que los precios cada vez son más accesibles y las micro y pequeñas empresas pueden entonces aprovechar y utilizar esos elementos tecnológicos que les permiten tomar decisiones y alcanzar mayor productividad. Y alcanzándolos permite también satisfacer a sus clientes, mejorar la imagen de su empresa, por supuesto, contribuir a la expansión de la empresa y simplificar los procesos de gestión, que ya es una realidad. Digo, lo he visto con las tiendas de barrio. También algunas tiendas de barrio cuentan con el código de barra para checar cuánto cuesta una mercancía. Hay bastante evolución hoy en día en cuestiones tecnológicas en las tiendas de barrio. Entonces, podemos también agradecer la misma pandemia que obligó a esas empresas a permanecer en los mercados. Y aquí hay dos estudios que demuestran lo que les estoy diciendo. Por ejemplo, Osorio nos comenta que un estudio de Microsoft revela que en 83% de las MIPYMES, aquí MIPYMES a veces se confunde a pymes o a MIPES, realizó un cambio en su negocio por el COVID, desde adquirir computadoras portátiles hasta priorizar el software para videollamadas y almacenamiento en la nube. Un 77% continúa implementando tecnología tras la pandemia, justo lo que comentaba hace rato. Si bien la pandemia fue brutal para nosotros, también nos obligó a adaptarnos a la realidad. Y aquí están los resultados que presenta Osores, ¿no? Y también hoy en día muchas empresas transnacionales ofrecen facilidades de pagos para microempresas. Actualmente, creo que hoy empieza el Buen Fin, si no mal recuerdo, donde hay facilidades para adquirir computadoras y hay varias marcas y varios precios que permiten poder adquirir hasta paqueterías básicas, pero sí mantener el funcionamiento, videollamadas para reuniones y todo lo demás. Y también hay un estudio mío y con una colega donde en 2021, en la pandemia, pudimos trabajar con 200 empresas de la Ciudad de México y hemos concluido que aquellas empresas que se mantenían en el mercado durante la pandemia eran aquellas empresas que habían desarrollado elementos tecnológicos en su empresa. Ese fue el resultado del análisis que hicimos. Por eso pensamos que aquellas micro y pequeñas empresas que no se reinventan durante las crisis no van a sobrevivir durante esa época. Hoy en día lo que está pasando en Guerrero, las empresas necesitan reinventarse y el acceso a la tecnología es un elemento clave para poder reinventarse. Entonces, definitivamente, las micro y pequeñas empresas no pueden hacer sin las tecnologías. Las necesitamos para mantenernos vivos en los mercados. Ya van dos. Hemos comentado del primer punto, hemos comentado de la resiliencia, luego comentado de la descentralización, luego comentamos actualmente ese punto, tercer elemento que consideramos fundamental para las empresas es la vinculación. Recordemos que no podemos sobrevivir, no podemos sobrevivir o lograrlo si vivimos en autarquía. Necesitamos interactuar
con los demás para permanecer en los mercados. Eso es fundamental para los dueños de empresa o para los administradores. La vinculación es fundamental. Uno, con el gobierno. Y para poder funcionar con el gobierno, necesitamos formalización. Y el gobierno ha ofertado muchas facilidades para que las empresas pasaran de la informalidad a la formalidad. Hay muchos programas que ofrece el gobierno, muchos programas. También pasamos por la banca de desarrollo, también es un instrumento del gobierno, ofrece bastantes créditos para apoyar a las micro y pequeñas empresas que necesitamos formalizarnos. Hasta puede haber programas para aquellas microempresas informales. Necesitamos acercarnos a la información. Es el primer vínculo que necesitamos, que es el gobierno. Recuerden, no podemos hacer nada sin el gobierno. Dos, el sector privado. Los bancos, por ejemplo. Fundamentales los bancos. Igual fundamentales las empresas, que pueden ser de nuestra rama o no nuestra rama, necesitamos vincularnos con ellas. Y aquí les puse el caso de Gastón Acurio, que llaman el chef generoso. Si alguien ha leído el libro de Basta de Historia de Oppenheimer, Gastón Acurio es un chef peruano. Rápido cuento a gran rasgo lo que hizo Gastón Acurio para ser un líder en gastronomía a nivel latinoamericano y que ha puesto a nivel internacional la gastronomía peruana. Creo que hasta 2010 era la gastronomía más cotizada a nivel latinoamericano, superando a la mexicana, pero no tengo el dato 2023. Eso por Gastón Acurio. ¿Qué ha hecho Gastón Acurio? Sencillamente, Gastón Acurio decidió compartir con la competencia sus recetas. Simplemente. Es lo que hizo Gastón Acurio. Tuvo la genialidad de compartir con la competencia sus recetas, sus secretos. Y así es como en equipo lograron alzar la gastronomía peruana. Entonces necesitamos como empresario dejar un poco a veces nuestro egoísmo y pensar, trabajar en equipo. Recordemos que los que hacen lo mismo que nosotros no somos enemigos, no son enemigos nuestros. Podemos compartir con ellos nuestra competencia y por supuesto recibiremos a cambio también su competencia. Entonces, la vinculación con el sector privado, las empresas del mismo sector o el sector también es importante. Otro punto muy importante de vinculación aquí es el sector educativo. Muy interesante sector educativo. Muchos empresarios dicen que no necesitan de la escuela porque el mundo real, lo que se enseña en la escuela no es lo que se ve en la vida real. Es a veces la excusa que dan los empresarios. Pero considero que el acercamiento con el sector educativo puede ayudar a modificar o adecuar o enriquecer los planes y programas de las universidades. Además, existen ferias donde pueden venir y compartir experiencia con las universidades y viceversa. También hay programas de prácticas de servicio social. Yo, microempresa, ¿por qué no voy a una universidad y me registro ahí? Mándeme sus alumnos aquí para hacer prácticas. Es mano de obra que llega a mi empresa. Siempre llegan con entusiasmo los jóvenes. ¿Me puede traer algo? ¿Qué pierdo en hacer algo así? Las capacitaciones que nosotros ofrecemos pueden beneficiarse los empresarios. A veces yo como investigador busco empresas para capacitar gratis, porque yo como investigador, además de evaluarme la parte académica, me evalúo la parte de vinculación del sector productivo. Pero los empresarios no niegan la entrada a sus empresas. No, eso no nos interesa eso. No, dense la oportunidad de discutir el sector educativo. Nosotros podemos ofrecer algo que les interese a ustedes empresarios.
yo considero que la vinculación con el sector educativo es muy importante y fundamental hoy en día para esas empresas. Yo estoy convencido, pero necesito que los empresarios también estén convencidos de eso. Deben también algunos estudios que discuten sobre la importancia de la educación en el éxito empresarial. Ahí habrá discusiones que no van a terminar. Dicen que aquellos empresarios que no fueron a la escuela, no tienen un título educativo, tienden a fracasar. Pero la realidad es que hemos visto que los que menos estudian son los más ricos del mundo. Por no ver la tabla de los más ricos del mundo, Steve no tiene un doctorado, es el más rico del país. Por no ver el joven de Facebook, de Amazon, Dell, por ejemplo, las computadoras, decidió estudiar medicina, no terminó, hoy en día hizo innovación con la computadora Dell. Entonces, se puede discutir la relevancia de la educación en la empresa, pero algo es seguro, y yo creo en eso, es que sí tiene que haber vinculación entre el sector educativo y el sector empresarial. Algo muy importante también de vinculación que considero fundamental es el sector exterior. A veces, no, yo soy una microempresa, ¿para qué voy a buscar clientes fuera del país? No, eso no es para mí. No, pues yo mientras vendo aquí con eso es suficiente. Hoy en día, el tema que nuevamente considero yo como un tratado innovador en su capítulo 25 dedica a las pymes. Entonces, México, Estados Unidos, Canadá están conscientes de la importancia que tienen las micros, pequeñas y nanoempresas en el crecimiento y desarrollo económico. Razón por la cual se hizo todo un capítulo para que esas empresas puedan competir a nivel internacional. Es una genialidad. Hoy en día la micro y pequeña empresa tiene bastante apertura. Por tanto, la vinculación ya no es a nivel local, ni regional, ni nacional, ya es internacional. Por lo tanto, la empresa que se digitaliza, como vimos anteriormente, aprovecha de esa vinculación para externalizarse. Muchos productos que hacemos aquí necesitan ser conocidos fuera del país. Imagínense a cuánto lo podemos vender. Entonces, recapitulando con ese punto, la competencia de un administrador, de un administrador, de una micro pequeña empresa, debe ser vincularse, abrirse, pero con estrategia, con el gobierno, con el mundo empresarial, con el sector educativo, con el mundo externo. También se puede abrir con el mismo mercado, porque el mercado también tiene su realidad. Si usted ve la noticia de Acapulco, lo que costaba hace un mes 10 pesos, hoy cuesta 30 pesos. Esa realidad de mercado. Entonces también tiene que abrirse a esa realidad de mercado. ¿Y por qué no la sociedad civil? Hoy ya tiene un papel fundamental en conceptos como gobernanza, por ejemplo, que viene a desplazar lo que es gobernabilidad. Entonces, un empresario de micro y pequeña empresa no puede vivir en autarquía. Tiene que abrirse a la realidad que se ha enfrentado, que es la realidad de un mundo cada vez más globalizado y más competente. Esa es la tercera competencia que yo considero que debería tener un administrador o un dueño de micro y pequeña empresa. Bien, no voy a hacer largo, voy con el último para ceder el espacio para que puedan hablar. Ese es un ejemplo de cita. Aquí, aparte del gobierno, es muy importante alguna acción que ha hecho el gobierno para impulsar las pymes. El gobierno ya abre a las pymes poder participar en lo que son las compras públicas. Lo que antes era únicamente el sector de la gran empresa, hoy en día el gobierno lo abre a las microempresas. Y el gobierno ofrece simplificar la cuestión regulatoria en el ámbito de las empresas para pasar de una forma informal a un ámbito formal. Esa es una realidad que el gobierno comprendió y está desarrollando propuestas
que un empresario de micro y pequeña debe estar enterado. Finalmente, la innovación. Yo digo siempre a mis estudiantes que la innovación no es una práctica nueva. El ser humano siempre ha innovado. Frente a la adversidad, tenemos la capacidad de reinventarnos. Es una capacidad nata en nosotros como seres humanos. Siempre hemos buscado la forma de enfrentarnos a la realidad. Innovar siempre ha sido el pan de cada día para nosotros. Ahora bien, ¿qué debe hacer el microempresario o el pequeño empresario en temas de innovación? Propongo dos opciones de innovación: la intra-innovación y la inter-innovación. Concepto bastante sencillo que hacemos. ¿Qué es la intra-innovación? Esa capacidad que deben tener las otras generaciones dentro de la empresa. No cambiar la visión de la empresa, sino ajustar esa visión de la empresa. Si usted recuerda que se hace rato transferir, si el dueño ha aplicado la transferencia de responsabilidades, la generación que sigue aplica la intrainnovación. Traen dentro de la empresa prácticas no para desplazar lo que se ha hecho y ha funcionado en la empresa, sino adaptar esa práctica al contexto actual. Simplemente llegó la pandemia, nos acabó la escuela, nos reinventamos, dimos clase en línea, no paramos de dar clase. ¿Cuál es el objetivo? Dar clase. No es presencial, lo dimos en línea. Nos reinventamos, pero mantuvimos el objetivo final. Eso es lo que yo considero intra-innovación. Que las prácticas al interior se modifican de tal manera que nos mantengamos competitivos y no perdamos de vista el objetivo de la empresa. Y para lograr esta intra-innovación, debemos tener un dueño de empresa visionario que pueda transferir de manera progresiva autoridad o responsabilidad a los demás miembros de la familia, que cuando una vez que decide retirarse o que de manera progresiva se van aplicando esos cambios a la empresa sin perder de vista el objetivo de la misma empresa. Y finalmente, la interinnovación. Lo que le comentaba hace rato. No puedo funcionar de manera aislada. No se puede. Necesito de los demás. ¿Cómo voy a hacer que los demás, que las demás empresas me ayudan a mantenerme en el mercado sin perder mi rumbo? ¿Cómo puedo yo colaborar con las demás empresas para mantenerme en el mercado? Ahí interviene la interinnovación. Cómo mi empresa se vincula con los inversionistas, los proveedores, los clientes, las entidades, el mismo gobierno, mi competencia para mantenerme en los mercados. ¿Cómo lo hacemos? Es la interinnovación. Recordando que la innovación, yo lo considero desde dos ámbitos. La innovación es la capacidad que tiene la empresa de desarrollar un producto totalmente nuevo o hacer cambios significativos en un producto existente con la finalidad, en ambos casos, que el mercado pueda aceptar ese producto. Es lo que yo considero como innovación. Si el mercado no acepta el producto, yo considero que no es innovación. Porque si no acepta el producto, la empresa no puede mantenerse en los mercados. Entonces, resumiéndome a grande rasgo, ¿qué competencia considero yo
para el empresario de las micro y pequeñas empresas. Uno, resiliencia. Dos, descentralización. Tres, vinculación. Y cuatro, innovación. Es un grande rasgo lo que yo recomiendo para un empresario en la nueva normalidad que tiene que enfrentar las realidades del mundo cada vez más cambiante, prever, porque no sabemos lo que puede pasar. Tenemos que anticipar lo que puede pasar y no sabemos qué va a pasar, pero necesitamos anticipar lo que va a pasar sin saber qué es realmente lo que va a pasar. Estimados colegas, estimada comunidad, es lo que vine hoy en día a compartir de manera humilde con ustedes y me pongo a sus órdenes. Muchas gracias. Doctor César, muchísimas gracias por esta plática tan enriquecedora. Vamos a abrir nuestro espacio de preguntas y respuestas. Invitamos a nuestros participantes que se encuentran de manera virtual a que nos escriban las preguntas en el chat y a nuestros investigadores que se encuentran aquí. Si alguno tiene alguna pregunta para el doctor, le cedemos la palabra. Claro que sí. Vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas, doctor César, y vamos a iniciar. Al respecto de las nanoempresas, ¿qué posibilidades tienen para crecer en el corto plazo, dado que pues, el empresario está solito, ¿no? Entonces, ¿cuál es su perspectiva de lo que ha estudiado, doctor? Muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, primero quiero decir que uno de mis sueños es desarrollar estrategia para que la nano, micro y pequeña empresa permanezca lo más que se puede en los mercados. Si logramos esto, creo yo que puede ayudar en el crecimiento económico. Ahora, ¿qué debe hacer la nano empresa si está sola? Yo considero, primer elemento, vinculación. Como estoy solo, tengo que buscar aliados. Y la vinculación es la forma de buscar esos aliados. Sector educativo, sector empresarial, gobierno, mercado, sociedad civil. Creo que es de las cuatro que recomendé, la principal para mí es esta, la vinculación. Muchas gracias, doctor. Muy buenas tardes, doctor. Buenas Tenemos tardes. varios por la parte virtual. Voy a leer algunas felicitaciones por parte de la maestra Patricia Mendoza. Muchas gracias por compartir con nosotros sus conocimientos. Soledad, acerca de las micro y pequeñas empresas, no están agrupadas ni formalizadas. ¿Qué ejercicios podemos realizar? No están formalizadas. Efectivamente, comentaba hace rato, el gobierno, si checa la diapositiva anterior, ha hecho bastante y sigue haciendo esfuerzos como esta para facilitar que pasen la formalidad. Por ejemplo, el gobierno ha simplificado o se propone simplificar los trámites para regular la situación de las micro y pequeñas y nano empresas para que puedan pasar a la formalidad. Entonces, sí, el gobierno está haciendo bastante esfuerzo en proponer ese tipo de acciones a esas empresas para pasar la formalidad. Aparte del agrupamiento, tiene toda la razón las compañeras. Desafortunadamente, no encontramos la forma de trabajar en equipo. Como cada quien es dueño y gana un poco, los egoísmos que tenemos hacen que pensamos que si nos mezclamos con los demás, perdemos. Por eso es muy importante el libro que propone el libro de Basta de historias, innovar o morir de Oppenheimer, que habla de casos de Gastón Acurio, el chef generoso, que decidió compartir con su competencia sus secretos. Entonces yo considero que los microempresarios deben organizarse y se organizan, también puede facilitar la negociación con el mismo gobierno para agilizar algunos trámites para pasar la formalidad. Definitivamente agruparse
es una mejor opción para esas empresas. Ahora, ¿cómo demostrar los beneficios de esa agrupación? Posiblemente en alguna charla que deseen ir en la educación, gente como nosotros podemos convencer a los microempresarios que es mejor trabajar en equipo que trabajar solo. Entonces, yo invito a los microempresarios a acercarse a las universidades y con gusto podemos compartir charlas donde demostramos que trabajar en equipo es mucho mejor que trabajar solo. Muchas gracias. Siguen las felicitaciones por parte de María Llanillo. Muchas felicidades. Patricia Mendoza, muy buena reflexión. Tenemos otra pregunta por parte de Luis Irigoyen. Las más pequeñas son dirigidas por sus dueños. ¿Cómo desvincular el dueño empresa? Es muy complicado porque el dueño es aquella persona que arriesgó. Quien se arriesgó es ese dueño, entonces apartado de su empresa es muy complicado. Razón por la cual nosotros recomendamos la habilidad de transferencia. No podemos apartar de la empresa, sino podemos pedirle que de manera paulatina vaya transfiriendo ese conocimiento a los demás miembros de la empresa. De tal manera que si no está mañana, la empresa pueda seguir funcionando. Entonces, lo que le recomendamos aquí es una transferencia de responsabilidades que debe hacer ese dueño. Pero desvincularlo definitivamente es imposible. ¿Por qué? Porque fue el principal que arriesgó. Digo siempre a mis estudiantes, si quieren ser ricos, perdón, y te comenté eso, no sean profesores. Nosotros no hemos arriesgado nada, somos solo profesores, reproducimos un conocimiento existente. O los comerciantes son ricos, pero que son aquellos que apostaron, tomaron el riesgo que pudo no haber funcionado. Entonces, contestamos, no podemos desvincularnos, sino recomendamos que ese aquel dueño pueda transferir responsabilidades a los demás miembros de la institución. Así de manera paulatina se va a ir poco a poco desvinculando de su misma empresa. Muchas gracias. Igual siguen las felicitaciones. Tenemos una pregunta por parte de... Ok, es por parte de María Llanillo. ¿Cómo hacer que exista mayor vinculación entre las microempresas y el sector educativo gobierno? Bien, para lograrlo, aquí para lograrlo es definitivamente el rol del gobierno, porque el gobierno es quien juega el rol de regulador, es uno. Dos, también la misma educación. Yo cuando empecé a trabajar ahí por 2012, me tocó trabajar en la Politécnica de Texcoco, ahí en el Estado de México. Ahí, ¿qué hacíamos nosotros? La directora académica solía, y como era nativa de la zona, invitaba a los conocidos que tenía empresa. Al mes teníamos una sesión de trabajo con ellos. Entonces, ¿cómo se puede vincular? Como acabo de decir, si el gobierno no hace su trabajo, la universidad, a través de conocidos. Muchos estudiantes tienen papás comerciantes. Nosotros como académicos podemos, a través de los estudiantes, invitar a sus papás a una plática. Y en esta plática, entonces, les mostramos lo que tenemos y ellos nos muestran lo que necesitan y buscamos llenar ese gap. Esto lo viví yo en la Politécnica de Texcoco. Fue bastante interesante ese modelo, de tal manera que tengo hoy en día alumnas que tienen negocios que nacieron allá en la escuela. Empezamos un pequeño negocio ahí, le damos seguimiento, invitamos a empresarios, daban su punto de vista, y esos empresarios aceptaban estudiantes nuestros para hacer lo que se llama servicio social. A veces por el tamaño no podían pagar a los estudiantes, pero lo que aprendían los estudiantes ahí con ellos permitía a los estudiantes poder desarrollar su propio negocio a la escuela. Entonces, concluyendo, el gobierno es el primer vínculo para acercar esa relación, si no podemos hacerlo nosotros a través de los estudiantes.